Tierra de nadie. Las voces olvidadas de la guerra civil. Otra manera de contarlo. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis Historia Militar. Hoy nos adentramos en la tierra de nadie, en la No Man's Land, o en lo que ahora conocemos como la zona de muerte. Es decir, la zona de contacto entre dos ejércitos en una guerra. Y nos vamos a fijar exactamente cómo era la vida en el frente de batalla, en el momento que a lo mejor se silenciaban los cañones, entre los civiles, entre los soldados de ambos bandos, gracias a Fernando Vallano. Hola, Fernando, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Efectivamente, ¿se oye? Sí, perfecto, sí. Sí, pues aquí estamos para presentar este libro, Tierra de Nadie, otra manera de contar la guerra civil, que, como has comentado, pues trata sobre los aspectos que no se han tratado casi nada, que es, pues en definitiva, no los aspectos positivos, pero sí los aspectos más humanos de lo que fue la guerra, es decir, cómo la vivieron los soldados que estaban en primera línea, cómo se relacionaban entre ellos, cómo se relacionaban con el enemigo. Vamos a ver los frecuentes casos de confraternización con el enemigo que hubo, las ayudas que se hacían unos a otros, etcétera, etcétera. Y creo que era necesario pues presentar todas estas cuestiones, y porque efectivamente pues sucedieron con mucha frecuencia. En el libro pues intento relativizar un poco todo lo que nos han contado de la guerra civil, quitar toda la épica que han querido ponerla y un poco pues ver lo que era la vida diaria llamémosla, de la tercera España, de los que no se sentían ni de unos ni de otros, pero incluso de los que eran partidarios de uno o de otro bando, pero que en determinados momentos, digamos, dejaban descansar su ideología e intentaban vivir el día a día. Para el día a día, que puede que con un familiar cerca también, de que estuviese en el otro lado. Efectivamente, hay muchísimos casos. El primer capítulo lo titulo Lealtad geográfica porque ocurrió con mucha frecuencia que, aunque no estuvieras de acuerdo con el lugar el bando que mandaba en el lugar donde vivías, pues bueno, no tenías más remedio que intentar pasar desapercibido, o incluso, pues lo que dicen de ser más papista que el Papa, conseguir un carné de quien dominaba. Y a veces, pues, como decían, esos eran los peores, porque intentaban, pues, presumir de lo que carecían. Y hubo muchísimos casos de estos. Algunos se pasaron, bastante gente se pasó, pero la inmensa mayoría se quedó ahí, sobre todo si estaba ahí su familia. Lo fundamental era estar con la familia. Y efectivamente, pues hubo muchos casos, pues que lo que has comentado al principio, que había familia en los dos bandos. Hubo muchísimos casos, incluso de militares profesionales, que había hermanos en un bando, oficiales y jefes, que unos estaban en un bando y otros estaban en otro. Se habla mucho de rebelión militar, pero bueno, pues como todas las síntesis suelen ser erróneas. Los efectivos se dividieron más o menos 40-60. Y entre los generales, pues de la Guardia Civil, los 6 generales, todos permanecieron fieles al gobierno. En cuanto a los generales de división, de 17 que había, solo 4 se rebelaron. Y en cuanto a los generales de brigada, muchos menos. De 59, me parece, pues no sé si fueron 17 los que se rebelaron. Entre la oficialidad, pues hubo unos poquitos más, pero en definitiva lo que comentaba antes, pues oficiales hubo, hermanos en los dos bandos. En aquella época las familias militares
pues todos los varones solían seguir la tradición familiar y entonces era muy frecuente que hubiera varios hermanos militares y hubo muchísimos casos que unos estaban en un lado y otros en otro, o primos, o familiares, amigos, etcétera. Por tanto, pues hay que relativizar un poco esta cuestión y lo que hemos hablado antes, pues la lealtad geográfica funcionó mucho. Sí, y sobre todo, al principio de la guerra es verdad que, claro, se activaron milicianos, se activaron los requetés, las falanges, los anarquistas, que había mucha ideología ahí, ¿no? Pero después, cuando empieza a alistarse ya por quintas, empieza a haber esa lealtad geográfica, ¿no? ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.